Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. En la semana número 6, en el área de técnicas de expresión oral y escrita, vamos a ver todo lo relacionado con la estructura textual. Cuando hablamos de una estructura textual, estamos hablando de los diferentes elementos o partes que componen un texto, ¿sí? Entonces, hablaremos de los elementos importantes que debe contener todo texto. Entre los elementos más importantes tenemos el tema, la idea principal y el título. Son los elementos que todo estudiante debe saber hallar o encontrar en determinados textos. Empezaremos por dar una definición de lo que se entiende por texto. Un texto es un conjunto ordenado básicamente de ¿qué? De ideas. Ojo, todo texto está compuesto por ideas. Estas ideas a su vez tienen que estar relacionadas entre sí en torno a un mismo tema. Es decir, que todo texto desarrolla un tema. Todo texto académico debe presentar ciertas propiedades o ciertas características. La primera característica dice, todo texto tiene un tema. Haría referencia a la característica de la unidad. Debe ser apropiado para el tipo de lector, es decir, que debe tener una cierta adecuación. Siguiente característica, debe tener una secuencia que permita la exposición clara de los contenidos. Mucho cuidado acá, debe tener una secuencia, es decir, que todo texto debe tener un orden. Este orden debe ser de carácter lógico, de tal manera que las ideas se puedan desarrollar de manera ordenada. Puede haber una introducción, un desarrollo y una conclusión. En el caso de que fuese un texto argumentativo, debe plantear una tesis, luego los argumentos y finalmente la conclusión a la que se ha llegado. Como última característica dice, los elementos, es decir, las ideas, deben estar vinculadas entre sí y las vinculamos a través de los conectores lógicos. A la vinculación de ideas a través de conectores lógicos se le conoce como la propiedad de cohesión. Entonces, las propiedades que tiene todo texto formal serían unidad, adecuación, orden lógico y cohesión. A manera de resumir, el presente esquema sería lo que es la estructura de un texto. Todo texto debe tener un título, debe tener un tema, debe tener idea principal y las ideas principales deben ser ampliadas a través de las ideas secundarias. El primer elemento de todo texto que todo lector debe saber hallar es el tema. El tema es el asunto o idea clave del que se habla en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza. ¿Qué quiere decir? Sintetiza quiere decir que resume todo lo expuesto de manera muy general. Usualmente se determina el tema planteándose las siguientes preguntas. Un lector, para poder hallar el tema del texto que ha leído, puede formular estas dos preguntas. ¿Qué asunto trata el autor? O ¿de qué trata o de quién se habla en el texto? Es por ello que se señala que el tema es el sujeto del texto. Pero debemos hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos del sujeto del texto, no solamente nos estamos refiriendo a una persona, no necesariamente, porque el tema de un texto puede ser cualquier tipo de entidad. Puede ser una entidad concreta, como también puede ser todo lo contrario, una entidad de naturaleza abstracta. A continuación presentamos algunos ejemplos. Por ejemplo, se puede hablar acerca de la personalidad de un autor, en este caso de José Carlos Mariátegui, o se puede hablar de un suceso importante como la Revolución Cubana, de una patología como es la leucemia. Un ejemplo de cómo hallar el tema lo tenemos en el presente texto. Dice, la persistencia del Ayllu como patrón de organización social es uno de los rasgos representativos del sentido comunitario de las relaciones humanas en el mundo andino.
La unidad básica de la organización social inca era el ayllu. Vemos cómo en la primera y en la segunda idea la palabra ayllu se repite. Grupo consanguíneo cuyos miembros se consideraban descendientes de un ancestro común. El concepto de ayllu incluye un amplio rango de sentidos tales como linaje, genealogía, segmento social, tribu, clan, etc. Irene Silver afirma que el término ayllu puede referirse tanto a una familia con sus descendientes como a un grupo social o a una comunidad étnica, o finalmente, según los propios incas, parecen haberlo entendido a todo el imperio. Para hallar el tema nos formulamos nuestra pregunta: ¿de qué trata en el texto? ¿De qué se habla en el texto? Y la alternativa correcta a marcar sería básicamente el ayllu. Otro elemento importante en la comprensión lectora es saber hallar la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Recordemos que la idea principal es la tesis o el planteamiento central que el autor desarrolla conforme van discurriendo las demás ideas del texto. Obviamente contiene el mensaje principal, es decir, el núcleo del discurso. Para identificar la idea principal en el texto se realizan las siguientes preguntas: ¿de qué o de quién se habla principalmente en el texto? ¿Qué se dice básicamente de ello? O, en todo caso, ¿qué se dice del tema? Entonces, lo que debe quedarnos claro es lo siguiente: que todo buen lector siempre debe hallar primero el tema, formulándose la pregunta ¿de qué trata el texto? Y seguidamente debe hallar la idea principal, haciéndose la pregunta ¿qué se dice del tema? Siguiente elemento tenemos el título. El título es una frase nominal, es el resumen o nombre apropiado para una lectura, que resulta más preciso, claro e inclusivo en comparación con el tema y la idea principal. Generalmente se determina el título formulándose la siguiente pregunta: ¿qué idea precisa lo leído? Pero para poder llegar a un título perfecto se puede utilizar la siguiente fórmula. El título no sería otra cosa que el tema más la idea principal. Es decir, la unión del tema, de qué trata el texto, con la idea principal, qué se dice del tema, tendríamos como resultado un título perfecto. Así, ¿de qué trata el texto? De José Carlos Mariátegui. ¿Qué se dice de José Carlos Mariátegui? ¿Qué se habla en el texto de José Carlos Mariátegui? De su visión socialista del Perú. Entonces, para obtener un título perfecto, podemos utilizar el tema más la idea principal. Tenemos un pequeño texto acá que se habla de el petróleo, ¿sí? Se está hablándose del petróleo y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué se dice del petróleo en el texto? ¿Qué se habla? Y la alternativa correcta a marcar sería la utilidad del petróleo. Eso es todo. Espero que les haya servido las diapositivas. Buena suerte. Nos vemos hasta otra sesión.